Le presentamos A través de la Biblia. Y llegamos ahora al capítulo 11. En el capítulo 9 de esta epístola a los Romanos, vimos los tratos pasados de Dios con Israel. En el capítulo 10 que acabamos de terminar, el tema fue los tratos presentes de Dios con Israel. Y ahora en este capítulo 11 veremos el propósito futuro de Dios para Israel. La nación rechazó a Cristo y la justicia de Dios en Cristo, lo cual les fue ofrecido por medio de la fe. Dios a su vez los ha rechazado temporalmente a ellos como nación. Ahora dos preguntas surgen naturalmente. Primero, ¿los ha rechazado Dios permanentemente como nación? ¿O tiene todavía un futuro la nación de Israel? Y en segundo lugar, ¿anula el rechazo de Israel todas las promesas del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, Dios prometió primacía a la nación de Israel. Ellos serían la cabeza en lugar de la cola. Y Pablo muestra que Dios no ha rechazado permanentemente a la nación de Israel. Todas las promesas del Antiguo Testamento tendrán su cumplimiento literal. Esta edad presente de la gracia también fue anticipada en el Antiguo Testamento. Esto debe servir de amonestación a los gentiles que disfrutan del favor en esta edad. Si Dios rechazó a la nación de Israel cuando ellos se rebelaron y se volvieron de su oferta de gracia, seguramente los gentiles no pueden esperar un tratamiento diferente. Este capítulo 11 de la epístola a los Romanos es la respuesta de Dios a quienes no tienen un lugar futuro para Israel en su sistema de teología. Habrá una restauración futura de la nación de Israel. El rechazo de Israel por Dios no es total ni final. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 11 de la epístola a los Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este versículo por sí solo es suficiente para comprobar que Dios no ha desechado a Israel como nación, aunque además hay otros muchos versículos que también verifican este hecho. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Pablo mismo comprueba que Dios no lo ha desechado. Él era un verdadero israelita, de raza genuina, como dice él, descendiente de Abraham y perteneciente a una tribu que no se separó de la nación. Es verdad que el propósito presente de Dios es el de tomar de entre todo el mundo a un pueblo para su nombre, pero Dios no ha desechado a Israel. Continuemos ahora leyendo los versículos 2 y 3 de este capítulo 11 de Romanos. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Esta cita con respecto a Elías la encontramos allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Elías creía que él era el único israelita en sus tiempos que permanecía fiel a Dios. Las circunstancias parecían confirmar su impresión, pero Dios tenía un remanente. Ahora las palabras, su pueblo, al cual desde antes conoció, como menciona aquí Pablo, son la respuesta de Dios a quienes dicen que Israel como nación no tiene futuro. Dios todavía llama su pueblo a un pueblo rebelde y contradictor. Estos son los que desde antes conoció. Es una nación elegida. Y ahí en el libro de Amós, capítulo 3, versículos 1 y 2, leemos, Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Amigo oyente, Dios siempre ha tenido un remanente. Y volviendo ahora al capítulo 11 de esta epístola a los Romanos, leemos en el versículo 4, Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías ignoraba totalmente que Dios había obrado en los corazones de unos 7,000 hombres. Ahora, si había 7,000 hombres cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal, entonces creemos que habría como el doble de mujeres que tampoco se arrodillaron. Este fue un remanente algo grande en los tiempos de Acab y Jezabel, cuando Elías creía que él era el único fiel. Y continuamos leyendo en el versículo 5 de este capítulo 11 de la epístola de Pablo a los Romanos. Así también, aún en este tiempo,
ha quedado un remanente escogido por gracia. El apóstol hace una aplicación de los tiempos de Elías a los suyos. Como había un remanente escogido por gracia en aquel entonces, así también había en los tiempos de Pablo. Y continúa diciendo en el versículo 6, «Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra». Esta declaración revela que la gracia y las obras representan dos sistemas que se excluyen mutuamente, los cuales están diametralmente opuestos el uno al otro. Los del remanente no fueron salvados debido a sus buenas obras, ni por algún mérito propio. Fueron salvados solo por la gracia de Dios. Si ellos tuvieron algún mérito propio, ya dejaría de ser por medio de la gracia. Aquí vemos el motivo del antagonismo que hay contra la gracia. La gracia exalta la soberanía de Dios, quien obra independientemente de la voluntad y la obra de los hombres. Dios prometió que un remanente será salvado, y la gracia asegura el cumplimiento de su promesa. Y ahora leemos en el versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Los hijos de Israel fueron endurecidos porque habían fracasado. No fracasaron porque se habían endurecido. El resultado es que los que no fueron justificados por la gracia fueron endurecidos. Y el comentarista Stifler dice, pues ¿quién se puede quejar si la salvación vino solo a algunos cuando ninguno la mereció? A Israel le ha sido proclamado el Evangelio más que a cualquier otra gente. Dios ha extendido sus manos todo el día a esta gente, y es difícil hacer eso. Dios ha sido sufrido y paciente con ellos. Fueron endurecidos porque rehusaron aceptar el Evangelio. Y el versículo 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Este versículo es una mezcla de dos pasajes del Antiguo Testamento. Allí en el capítulo 29 de la profecía de Isaías, versículo 10, leemos, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y en el capítulo 29 de Deuteronomio, versículos 3 y 4, leemos, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En primer lugar, esto revela cómo el Espíritu Santo usa sus propias palabras. Son tratadas como una unidad. Pablo las adapta para una nueva situación. Este es un gran axioma que era verdad en los tiempos de Moisés y también en los tiempos de Pablo. Es aplicable hoy en día a multitudes que se consideran parte del cristianismo, pero que tienen un espíritu de estupor. Y en segundo lugar, cuando un hombre rechaza la gracia de Dios, llega a ser uno de los objetos más difíciles para tratar de alcanzar con la gracia de Dios. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí porque se nos acabó el tiempo. Será hasta nuestro próximo programa que el conocimiento del Señor llene toda su vida, es nuestra oración. Continuamos estudiando hoy este capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 8, donde tenemos una combinación de dos pasajes del Antiguo Testamento, el pasaje que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 10, y que dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y el pasaje que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículos 3 y 4, donde dice, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y dijimos en primer lugar que esto revela cómo el Espíritu Santo usa sus propias palabras. Son tratadas como una unidad, y Pablo las adapta para una nueva situación. Este es un gran axioma que fue cierto en los tiempos de Moisés y también en los tiempos de Pablo. Y es aplicable hoy en día a multitudes que se consideran parte del cristianismo, pero que tienen un espíritu de estupor. Y en segundo lugar, cuando un hombre rechaza la gracia de Dios, llega a ser uno de los objetos más difíciles para tratar de alcanzar con la gracia de Dios. Y ahora en el versículo 9, escribe el apóstol Pablo, y David dice,
se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. El apóstol cita aquí las palabras del Salmo 69, versículo 22, que dice, «Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo». Los hijos de Israel tenían grandes fiestas en las cuales ellos eran los convidados de Dios. Ellos no convidaban a Dios a sus fiestas como los paganos lo hacían, sino que Dios los convidaba a ellos. La Pascua era un ejemplo notable de esto. Ahora, el pensamiento en este versículo 9 es que están comiendo con una confianza presuntuosa que es enteramente pagana. Su seguridad carnal les engañaba en cuanto a su verdadera ruina espiritual. Confiaban en las cosas que comían sin tener ninguna verdadera confianza en Dios. Y desafortunadamente, esta es la misma condición en el día de hoy de multitudes de miembros de iglesias. Muchos hasta llegan a la cena del Señor, sin ningún entendimiento espiritual. Y continúa el apóstol Pablo citando aquí en el versículo 10, «Sean endurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre». Dios da luz para que los hombres vean, pero si son ciegos no podrán ver la luz. La luz revela la ceguera de multitudes hoy en día. Hay tantos hombres inteligentes que parecen no entender lo que trata la Biblia. La ceguera no vino como juicio por el rechazo de la nación de Israel. Eran ciegos en primer lugar, lo cual les hizo rechazar a Jesús. La nación continuará en su ceguera hasta cuando Él venga de nuevo y ellos vean la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No habrá ninguna conversión nacional de Israel durante la edad presente. Consideremos ahora el motivo de la marginación de la nación de Israel y la salvación de los gentiles. Leamos el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y yo pregunto, ¿quiere decir aquí el apóstol Pablo, ¿es que han tropezado para quedarse caídos? ¿Esto es, sin esperanza de levantarse? De ningún modo, sino que su caída ha traído la salvación a los gentiles para llenarles de celos. La incredulidad presente de los judíos no es más que un paso en falso permitido para la conversión de los gentiles, y finalmente para su propia conversión. Para su propia conversión les pondrá Dios celosos de los gentiles. Notemos ahora que el apóstol Pablo principia este versículo 11 con la misma pregunta insinuante que hizo allá en el versículo 1 de este capítulo. ¿Recuerda usted cómo hizo la pregunta? ¿Ha desechado Dios a su pueblo?, dijo. Y el apóstol mostrará que el rechazo de Israel no es total ni final. El rechazo es solamente parcial y temporal. Su pregunta es esta: ¿han tropezado para quedar caídos sin esperanza de levantarse? Y la respuesta es una negación enfática. Su caída ha permitido a Dios, por medio de su providencia, abrir las puertas de la salvación a los gentiles. El judío verá la realidad de la salvación de los gentiles, es decir, que también ellos pueden disfrutar de las bendiciones de Dios que el judío creía que podrían venir solamente a su pueblo. Esto debe moverles a emulación más bien que a celos. ¿Es esto acaso el cumplimiento de lo que encontramos allá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, que dice: «Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata». Muchos de los judíos que residen ahora en la tierra de Palestina se admiran del interés del creyente gentil en las cosas judías. No lo pueden comprender. Eventualmente el judío verá la realidad de la salvación por Jesucristo como resultado del testimonio gentil. Por medio de la caída de la nación de Israel hay dos logros notables que son evidentes. En primer lugar, se introdujo el verdadero movimiento ecuménico, es decir, la verdadera unión de todos los creyentes de todos los tiempos. Luego, con el tiempo, la nación de Israel será incluida en la salvación de Dios. Continuemos ahora con el versículo 12 de este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos. «Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?» Israel ha sido puesto a un lado como nación, y hoy en día Dios no tiene tratos preferenciales con Israel. Cuando Dios empiece nuevamente a tratar con Israel como nación, se disiparán todos sus problemas con sus países vecinos. Algún día todos los problemas de Israel serán resueltos y no vivirán ya en la tierra con temor.
Cada hombre se sentará en paz y tranquilidad debajo de su vid y debajo de su higuera. Nadie le aterrorizará. Los hijos de Israel están atemorizados hoy en día y con razón, pero vendrá el día cuando Dios los recibirá. Ahora, si el poner a un lado a Israel en forma temporal ha traído la gracia de Dios a los gentiles, ¿continuará esto cuando Dios reciba nuevamente a Israel? La gracia de Dios será multiplicada a los gentiles. En el Gran Concilio de Jerusalén, según se relata en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Jacobo dijo lo siguiente en los versículos 14 al 18. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El avivamiento más grande que haya habido en toda la tierra antes del principio de la iglesia fue el que tuvo lugar en la ciudad de Nínive. Un hombre cuyo nombre era Jonás predicó a esta ciudad, y probablemente la mayor parte de todos los habitantes se convirtieron a Dios. Muchos dicen, vamos a volver a Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era una fiesta en Jerusalén a la cual era mandatoria la asistencia de todos los varones israelitas. Debe haber habido varios centenares de miles de judíos en Jerusalén en el tiempo de Pentecostés. Ahora, ¿cuántos fueron salvados? En los primeros 2 días probablemente se salvaron unas 10,000 personas. Ese es un porcentaje algo pequeño, ¿no le parece? También un gran avivamiento tuvo lugar en las Islas Hawaianas, pero menos de un 50% del pueblo se convirtió al Señor. Amigo oyente, ni el Pentecostés ni el avivamiento que tuvo lugar en las Islas Hawaianas puede igualar el avivamiento que tuvo lugar en la ciudad de Nínive. Pero creemos que el avivamiento más grande tendrá lugar después que la iglesia parta de la tierra. Usamos el término avivamiento en el sentido general de muchos convirtiéndose a Dios. Multitudes de gentiles se convertirán a Dios no solamente en el período de 7 años de la gran tribulación, sino también durante el reinado milenario de Jesucristo. Porque las naciones gentiles entrarán en aquel tiempo de paz en la tierra. Sí, después que Dios comience nuevamente su programa con Israel, la gracia será multiplicada a los gentiles. Y continuamos leyendo aquí en los versículos 13 y 14 de este capítulo 11 de la epístola a los Romanos. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. El apóstol dice aquí, soy apóstol a los gentiles y me regocijo en eso. Pero al predicar a los gentiles, espero provocar también la conversión a Cristo de muchos de mis hermanos, mi pueblo, según mi carne. Pablo, como usted recordará, escribió también su carta a los Corintios y les dijo, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo fue a Jerusalén, se rapó la cabeza y cumplió el voto que había hecho para poder ganar a algunos de sus hermanos para Cristo. Ahora, ¿debió haberlo hecho siendo que vivía bajo la gracia? El vivir bajo la gracia, amigo oyente, significa que muy bien lo podía hacer si quería hacerlo. En su primera carta a los Corintios, continuaba diciéndoles allá en el capítulo 9, versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pablo está explicando que él obedecía a Cristo cuando se hizo como judío a fin de poder ganar a los judíos. Luego Pablo dice en esta misma primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo explica el por qué les informó a los judíos de la conversión de los gentiles. En primer lugar, estaba cumpliendo su oficio como apóstol a los gentiles. Al hacerlo, trataba de provocar la conversión a Cristo de sus hermanos según la carne. Y en verdad, algunos se convirtieron a Cristo. En todo esto, Pablo estaba cumpliendo su ministerio y Dios estaba logrando su propósito en esta edad, tanto con el pueblo judío como con las naciones gentiles. Dios tiene un trabajo para usted, amigo oyente. Hay una gran satisfacción en hacer lo que usted sabe que Dios le ha llamado a hacer.
Estoy muy contento en mi ministerio de compartir la palabra de Dios con otros. Tengo algunos socios maravillosos en mi ministerio radial y Dios nos colma de bendiciones al trabajar juntos, a fin de que la palabra de Dios llegue a muchos necesitados por todo el mundo. Y Dios, amigo oyente, tiene un lugar para usted también. Es posible que Él quiera que usted se ocupe en enseñar una clase de escuela dominical, por ejemplo, o en hacer una obra personal. Es posible que Él quiera que usted alcance a las almas por medio de una empresa de negocios. Pero sea lo que sea, el trabajo que Él quiere que usted haga, habrá con el hacer de aquel trabajo una satisfacción profunda. Y en el versículo 15 continúa Pablo diciendo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? En cuanto al hombre, amigo oyente, el mundo se está echando a perder. Las condiciones están malas por todas partes en la tierra. El hombre lo ha trastornado todo. Para muchos, el futuro parece oscuro, pero Dios todavía está en el poder. Él lo pondrá todo en orden y así podemos anticipar mejores días en el futuro. Es verdad que las cosas no se ven bien en el mundo, pero el Hijo de Dios, el que es creyente en Cristo, puede anticipar gloriosos días en el futuro. Cuando me pongo a pensar en esto, tengo ganas de gritar un aleluya. Bueno, prosigamos ahora con el versículo 16 de este capítulo 11 de la epístola de Pablo a los romanos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Este versículo evidentemente es una referencia a lo que leemos allá en el capítulo 15 del libro de Números, versículo 21, donde dice, de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Una parte de la masa era ofrecida a Dios como señal de que toda la masa era aceptable. La primicia evidentemente se refiere al origen de la nación, es decir, a Abraham, Isaac, Jacob, etc. La palabra santa aquí no se refiere a ninguna caridad espiritual o moral, sino más bien al hecho de que está separada o apartada para Dios. La masa, por eso, se refiere a la nación de Israel. El mismo paralelo se halla en la raíz y las ramas. Abraham ciertamente era la raíz. Las ramas se refieren a las naciones. Ahora el versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, usted y yo, amigo oyente, recibimos muchos beneficios debido a la nación de Israel. Es por eso que nunca me sería posible ser antisemítico. Les debo demasiado como nación. En este versículo, el apóstol Pablo cambia de figura, pero todavía sigue el pensamiento de las Escrituras. El olivo es un cuadro de la nación de Israel. Jeremías dice en el capítulo 11 de su profecía, versículo 16, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. Y Oseas en el capítulo 14 de su libro, versículos 5 y 6 dice, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. La expresión algunas de las ramas se refiere a la nación en los tiempos de Pablo, continuando hasta la edad de la iglesia y durante esa edad. Los gentiles, los que se convierten a Cristo, se asemejan a un olivo silvestre. Esta es la relación bíblica que existe entre la nación de Israel y la iglesia. La iglesia, aun en sus mejores circunstancias, es un olivo silvestre. Esto, por cierto, no es muy lisonjero. La acción de injertar algo es contrario a la naturaleza. Ordinariamente lo bueno se injerta en lo silvestre. Pero aquí estamos tratando la gracia, lo que es contrario a la apreciación puramente natural. Nuestras bendiciones proceden de Abraham, quien es la raíz. En su carta a los Gálatas capítulo 3 versículos 6 al 9 y también el versículo 29, dice el apóstol Pablo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y luego en el versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Volviendo ahora a este capítulo 11 de la epístola a los Romanos,
El apóstol continúa su pensamiento en los versículos 18 y 19, pero leamos una vez más el versículo 17 también. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Amigo oyente, no tenemos ningún derecho de ser antisemíticos. No tenemos ninguna razón para ello. No tenemos derecho de jactarnos de nada. Pablo amonesta a los gentiles que no se jacten de las ramas que fueron desgajadas. Estas hicieron que Pablo sufriera mucha angustia. Él se preocupó por estas ramas, aunque reconoció que Dios tenía un propósito en todo esto. Ahora, Abraham es la raíz. Y vamos a recordar esto. El cristianismo parece que se ha olvidado de esto. La persecución de los judíos durante los siglos intermedios es un triste testimonio de esto. El antisemitismo del día de hoy se ha olvidado también. Es verdad, como Pablo lo ha declarado, que las ramas fueron desgajadas para que el olivo silvestre fuera injertado. También es verdad que el olivo es Israel y que el olivo silvestre es la iglesia. Necesitamos pues recordar todo esto en conjunto. Y ahora, en el versículo 20 leemos, Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. La palabra bien, aquí, quiere decir que Pablo admite la declaración precedente, pero niega la premisa sobre la cual fue hecha. Admite que Israel fue desgajada debido a su incredulidad y rebelión, y establece que es sólo por la gracia de Dios que la iglesia está en pie. Hermano que nos escucha, usted no está en pie delante de Dios por razón de algún mérito, o por su carácter moral, o por el hecho de ser miembro de una iglesia. Usted está en pie únicamente por su fe en Jesucristo. Cuando un gentil no confía en Dios, no es de ninguna manera diferente a un judío incrédulo. Hay por eso una base para temer, no sea que caiga. Esta es una amonestación para todo el cristianismo. En cuanto a esto, dice el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 de esa carta, versículos 7 al 12, Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y pasando ahora al versículo 19, leemos, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y luego sigue el mandato en el primer versículo del capítulo 4 de esta misma epístola a los Hebreos, donde dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Volviendo ahora al capítulo 11 de la epístola a los Romanos que estamos estudiando, leemos en el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Quiere usted saber, amigo oyente, lo que le pasará a la iglesia organizada? O sea, esa iglesia que tiene todas las apariencias de una iglesia, pero sin vida espiritual porque no tiene ninguna relación con Cristo. ¿Quiere usted saber lo que le pasará a esa iglesia después que venga Jesucristo a buscar a los suyos? La iglesia de la Odisea, que caracteriza a esa clase de iglesia organizada, entrará en la gran tribulación sin tener ni un miembro salvado en ella. Como solía decir un predicador, algunas iglesias se abrirán el domingo por la mañana después del rapto y no echarán de menos a ninguno de sus miembros. Esto es lo que le pasará a la iglesia de la Odisea. Ahora, a la iglesia de Filadelfia el Señor dice, como lo vemos allá en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, la expresión, la hora de prueba aquí, es la gran tribulación, y el Señor prometió guardar a esta iglesia de ese tiempo terrible. Yo, amigo oyente, pertenezco a esta iglesia.
Es la iglesia que llamamos invisible y que es integrada por todos los verdaderos creyentes en Cristo, los cuales confían en Jesucristo como su Salvador y creen que la palabra de Dios debe ser oída por toda persona en la faz de la tierra. Este cuerpo de creyentes será quitado de la tierra en el rapto de la iglesia por Jesucristo y no pasará por la gran tribulación. Amigo oyente, ¿pertenece usted a esta iglesia? Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces que las bendiciones del Señor sean su fiel compañía, ahora y siempre. Continuamos hoy estudiando el capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En nuestro programa anterior vimos lo que le pasará a la iglesia organizada, o sea, esa iglesia que tiene todas las apariencias de una iglesia, pero sin vida espiritual porque no tiene ninguna relación con Cristo. Vimos que la iglesia de la Odisea, que caracteriza a esa clase de iglesia organizada, entrará en la gran tribulación sin tener ni un miembro salvado en ella. Como alguien dijo, algunas iglesias se abrirán el domingo por la mañana después del rapto y no echarán de menos a ningún miembro. Esto es lo que pasará a la iglesia de la Odisea. Pero a la iglesia de Filadelfia vimos que el Señor le dice, como lo encontramos allá en Apocalipsis 3:10, «Por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra». Y dijimos que esta expresión, la hora de la prueba, aquí, es la gran tribulación, y el Señor prometió guardar a esta iglesia de aquel tiempo terrible. Amigo oyente, yo pertenezco a esta iglesia. Es la iglesia que llamamos invisible y que es integrada por todos los verdaderos creyentes en Cristo que confían en Jesucristo como su Salvador y creen que la palabra de Dios debe ser escuchada por toda persona sobre la faz de la tierra. Este cuerpo de creyentes será quitado de la tierra en el rapto de la iglesia por Jesucristo y no pasará por la gran tribulación. El versículo 21 suple el motivo de temer en el mandato del versículo anterior. Puesto que Dios no salvó a la nación de Israel cuando ellos apostataron, el argumento es que Él tampoco salvará a una iglesia apóstata. Y el cristianismo está siguiendo el mismo camino que Israel siguió. Y Dios rechazará y juzgará a una iglesia apóstata. Algunos pasajes que recomendaríamos para estudiar esto más a fondo incluirían la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. También la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 22. Y Apocalipsis, capítulo 17, versículos 3 al 18. Ahora no vamos a tomar el tiempo para leer todas estas citas, pero vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículos 1 al 9, y luego los versículos 20 al 22. Dice Pedro: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio». Y pasando ahora al versículo 20, leemos hasta el versículo 22, «Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado». Bien, continuando ahora,
nuestro estudio del capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, veamos la restauración de la nación de Israel. Leamos el versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Estas son palabras duras, amigo oyente. Pablo pide a los gentiles que miren dos ejemplos. El Israel desechado revela la severidad de Dios, pero a los gentiles, a los que se han convertido a Dios, la bondad benévola de Dios es revelada. Estos dos aspectos de Dios necesitan ser revelados hoy en día. El juicio de Dios contra el rechazo de Cristo y contra el pecado, y la gracia de Dios hacia aquellos que confían en Cristo. Pablo no lo sabía todo en cuanto a la severidad de Dios con Israel. La historia de esta nación desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo y todo lo que vino después es una historia aterradora, pero los gentiles no deben nunca jactarse de la gracia de Dios. Fue la gracia la que los trajo a la familia de Dios y que les concedió tantos privilegios. Durante este período de más de 2000 años, la iglesia gentil ha fracasado tanto como Israel, y es posible que haya fracasado aún más. Como hemos declarado antes, la iglesia apóstata será juzgada, será cortada o desgajada. Este versículo 22 no tiene nada que ver con la salvación personal. Pablo no se está contradiciendo en cuanto a lo que dijo allá en el capítulo 8 de esta epístola, que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pasemos ahora al versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La severidad de Dios es una amonestación de Dios para los gentiles. La bondad de Dios para con los creyentes gentiles es a su vez un precursor del bien para Israel en el futuro. Si Dios aceptó a los gentiles, quienes no tenían ningún mérito, seguramente restaurará a Israel, los cuales tampoco tienen mérito. Ahora la palabra volverlos es la palabra clave. Dios restaurará nuevamente a Israel. Y permítanos leer aquí las palabras de Jeremías en el capítulo 23 de su profecía, versículos 3 al 8, que es una de las muchas profecías verdaderamente notables en cuanto a la restauración de Israel. Dice Jeremías, «Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabados, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Los gentiles, amigo oyente, nunca deben decir que Dios ha terminado sus tratos con Israel. Dios es poderoso para vencer su terquedad y rebelión. En el Antiguo Testamento se deja en claro el hecho de que Israel una vez más se volverá a Dios. Aún preguntarán al Señor, ¿qué quiere decir la señal de los clavos en tus manos? Y llorarán a causa de esa señal. Dios les salvará, así como nos salvó a nosotros, por su maravillosa e infinita misericordia y gracia. Volviendo ahora al capítulo 11 de esta epístola a los Romanos, leamos el versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Pablo sigue con su ilustración del olivo. El olivo es Israel, con Abraham como raíz. Algunas de las ramas fueron desgajadas, la nación fue rechazada. Dios injertó a los gentiles no para que llegaran a ser prosélitos judíos, lo cual significaría que tendrían que aceptar todo el ritual del Antiguo Testamento. Desgajó a Israel e injertó a la iglesia directa e inmediatamente sobre Abraham por la fe. La iglesia fue integrada tanto por judíos como por gentiles. Ahora, si a Dios le fue posible hacer esto,
es razonable concluir que puede y que tomará las ramas naturales para injertarlas nuevamente. En otras palabras, Él no desechará permanentemente a Israel. La expresión importante aquí es, ¿cuánto más? Bien, pasando ahora al versículo 25 leemos, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles». Pablo afirma aquí clara y definitivamente lo que ya ha sugerido muchas veces en este capítulo 11. La ceguera y el endurecimiento de Israel es temporal y parcial. La palabra clave en este versículo es la palabra hasta, que indica límite de tiempo. La ceguera y el endurecimiento de Israel continuarán hasta que entre la plenitud de los gentiles. Ahora hay que distinguir entre la plenitud de los gentiles y los tiempos de los gentiles que nuestro Señor Jesucristo menciona ya en el Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo 24, cuando dijo, «Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». Este período, es decir, los tiempos de los gentiles, empezó con la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor y continuará durante el período de la gran tribulación hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para establecer su reino. Por otra parte, la expresión «la plenitud de los gentiles» empezó con el tomar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. Allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 14, leemos, «Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre». Y continuará hasta el arrebatamiento de la iglesia. La ceguera y el endurecimiento de Israel continuarán mientras la iglesia esté en el mundo. Necesitamos ahora dar una palabra de explicación en cuanto a la palabra misterio. En el antiguo mundo de los tiempos de Pablo, había religiones de misterio. Hoy en día, la palabra misterio se aplica de un modo popular a una historia o novela que tiene una trama o una persona no revelada. Pero en las Escrituras no se usa de ninguna de estas dos maneras. En el Nuevo Testamento, la palabra se usa para referirse a lo que antes era oculto, pero que ahora es descubierto. El misterio aquí es la identificación de la plenitud de los gentiles. Este no fue un asunto revelado en el Antiguo Testamento. Leamos ahora los versículos 26 y 27 de este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos. «Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados». Estos versículos han sido grandemente mal entendidos. Cuando aquí dice que todo Israel será salvo, no quiere decir que todos los israelitas serán salvados. Es la nación la que Pablo nos presenta en este capítulo, más bien que individuos. O mejor dicho, Pablo dice que siempre ha habido un remanente. Habrá un remanente durante el período de la gran tribulación después que la iglesia haya sido arrebatada. En la gran tribulación hay 12,000 de cada una de las 12 tribus, formando un total de 144,000. Que estos sean el remanente total durante la gran tribulación es algo que realmente no sabemos, pero lo obvio es que Pablo no está pensando en toda la nación. Ahora, la cita que Pablo menciona aquí procede del profeta Isaías, capítulo 59, versículos 20 y 21, donde dice, «Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre». Y en el capítulo 27 de la misma profecía de Isaías, versículo 9, seguimos leyendo, «De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes de sal». El pacto al cual se refiere en el versículo 27 de Romanos 11 es el nuevo pacto que Dios hará con la nación de Israel. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 8 de su carta, versículo 8, «Porque reprendiéndoles dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto».
Otros versículos pertinentes sobre este tema son la misma carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 16, donde leemos: «Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré». Y también Zacarías, capítulo 13, versículo 1, donde leemos: «En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia». Lo importante que debemos recordar es que siempre ha habido un remanente. Hubo un remanente en los tiempos de Elías. Hubo uno en los tiempos de David, también en los tiempos de Pablo, y hay uno en el día de hoy. Habrá un remanente durante la gran tribulación. Dios siempre es fiel a su promesa. Continuando ahora con el capítulo 11 de esta epístola a los Romanos, leamos los versículos 28 y 29. «Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios». En estos dos versículos el apóstol Pablo está resumiendo la discusión precedente. Ha habido dos pensamientos que parecen estar en pugna y contradictorios, pero ambos son ciertos. En primer lugar, Israel es considerado enemigo por causa de los gentiles. Esto es para que el Evangelio pueda ser proclamado a los gentiles. Por otra parte, los judíos son amados por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Un cristiano no puede entregarse a ninguna forma de antisemitismo, amigo oyente. Ya antes hemos dado importancia a esto y continuaremos dándole importancia. Ni el fracaso de Israel, ni el fracaso nuestro cambiará el plan o el propósito de Dios. Los dones aquí no son dones naturales. La palabra tiene que ver con gracia. El llamamiento aquí no es una invitación, sino el llamamiento eficaz de Dios. Este llamamiento eficaz de Dios es aún sin arrepentimiento. No es necesario que usted deje caer lágrimas para ser salvo. Es posible que el derramamiento de lágrimas sea un subproducto de la salvación, especialmente si la persona que se convierte a Cristo es una persona emocional. Sin embargo, las lágrimas no tienen nada que ver con la salvación. La salvación viene solamente por medio de la fe en Cristo. La fe no es en nada meritoria, es Cristo quien es meritorio. Prosigamos ahora con los versículos 30 y 31 de este capítulo 11 de la epístola a los Romanos. «Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también éstos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia». Recuerde usted que Pablo está escribiendo a los gentiles. La iglesia en Roma era mayormente una iglesia gentil. En los tiempos pasados, los gentiles no creyeron, pero ahora un remanente de los gentiles ha conseguido misericordia. Durante este mismo período, Israel, que anteriormente creyó, no cree como nación. Y Pablo da el principio por el cual Dios salva al judío y al gentil. Es por la misericordia. Así como Dios mostró misericordia a la nación de Israel, Él mostrará misericordia a los gentiles. Aunque Israel había rechazado a Dios, Dios tratará con ellos en misericordia. ¿Sugiere acaso Pablo que Dios se ha portado de una manera más bondadosa con los gentiles que con Israel? Pero leamos el versículo 32. «Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos». Tanto los judíos como los gentiles, amigo oyente, están en la terrible condición de rebelión e incredulidad. El doctor Kenneth S. West, un estudioso de la Biblia, ha sugerido la palabra corral para la palabra sujetó, que significa acorralar o encerrar. Dios, pues, encerró a toda la raza en la rebelión. No hay justo, ni dentro de sí mismo, ni por alguna fe salvadora que él origine. El mismo apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La misericordia de Dios es la causa originadora de la salvación de todos los hombres. Y llegamos ahora a la última división de este capítulo 11 de la epístola a los Romanos. Y tenemos aquí en esta división el motivo para restaurar a la nación de Israel encerrado en las riquezas de la sabiduría de Dios. La segunda división mayor concluye con una poderosa y majestuosa bendición o doxología
como concluyó la primera división en la última parte del capítulo 8. Pablo ha concluido su argumento. Lo que sigue ahora es un himno de alabanza. Leamos el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La declaración de Godet en cuanto a esta sección es digna de citar. Dice él, como un viajante que ha subido a una elevación alpina, el apóstol se vuelve y contempla. Las profundidades están allí abajo, a sus pies, pero las ondas de luz las iluminan y se extiende delante de sus ojos un horizonte inmenso. Esta sección es pura alabanza y no tenemos aquí nada en cuanto a ningún argumento. Sin embargo, es a la vez el argumento más grande de todos. Si nosotros no entendemos el porqué de los tratos de Dios con Israel, con los gentiles y con nosotros, no es porque no haya un motivo bueno y suficiente. La dificultad está en nuestra inhabilidad para comprender la sabiduría y los caminos de Dios. El mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es como el padre cuyo hijito se enferma y la fiebre le sube hasta 42 grados. El padre rápidamente lo lleva al hospital. Ahora el niño no comprende por qué le llevan al hospital, y hasta se pone a llorar cuando ve al médico. Y el niño pregunta, papito, ¿por qué me trajiste aquí? Él no comprende que está muy enfermo. El padre, sin embargo, hace lo mejor que puede bajo esas circunstancias porque lo ama. Y amigo oyente, Dios hace lo que es mejor por nosotros. Es posible que no comprendamos las cosas que nos pasan, pero debemos creer que son para nuestro bien y que Dios las permite. Somos como bebés y no podemos comprender los caminos de Dios. Es posible que nuestras circunstancias no sean siempre buenas, pero las pruebas y las dificultades nos vienen de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Anotémoslo de una vez, de que lo que Dios hace es lo mejor. Hace lo que es bueno y lo hace de la mejor manera que se pueda hacer. Es el hombre natural con su vieja naturaleza quien duda de Dios cuando él hace una decisión. Hay cristianos que dicen, ¿por qué están perdidos los paganos, los que no han oído el Evangelio? Dicen que Dios no tiene ningún derecho de hacer eso. Amigo oyente, Dios tiene derecho de hacer lo que hace porque Él es Dios. Él no piensa como pensamos nosotros los hombres. La Escritura nos dice allá en el libro de Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ah, amigo oyente, cuánto necesitamos reconocer esto. Ahora es difícil distinguir entre la sabiduría y la ciencia. La sabiduría es la más noble de las dos. Pero amigo oyente, nuestro tiempo ya ha concluido, así es que vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración. Estamos ya al final de este capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior entramos en el himno de alabanza que el apóstol expresa aquí a partir del versículo 33 de este capítulo 11. Y decíamos que esta sección es pura alabanza. Y no tenemos aquí nada en cuanto a ningún argumento. Sin embargo, es a la vez el argumento más grande de todos. Si nosotros no entendemos el porqué de los tratos de Dios con Israel, con los gentiles y con nosotros, no es porque no haya un motivo bueno y suficiente. La dificultad está en nuestra inhabilidad para comprender la sabiduría y los caminos de Dios. Y dijimos que aunque no comprendamos las cosas que nos pasan, debemos creer que son para nuestro bien y que Dios las permite. Somos como bebés y no podemos comprender los caminos de Dios. Es posible que nuestras circunstancias no sean siempre buenas, pero las pruebas y las dificultades nos vienen de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Debemos tener en cuenta que lo que Dios hace es lo mejor. Hace lo que es bueno y lo hace de la mejor manera que se pueda hacer. Es el hombre natural, con su vieja naturaleza, quien duda de Dios cuando él hace una decisión. Decíamos que hay cristianos que dicen, ¿por qué están perdidos los paganos, los que no han oído el Evangelio? Dicen que Dios no tiene ningún derecho de hacer eso. Y amigo oyente, Dios tiene derecho de hacer lo que hace porque Él es Dios. Él no piensa como piensan los hombres. La Escritura dice allá en el libro de Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9,
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuánto necesitamos reconocer esto, amigo oyente? Ahora, es difícil distinguir entre la sabiduría y la ciencia, pero la sabiduría es la más noble de las dos. Bien, continuando ahora con este himno de alabanza que el apóstol Pablo expresa, leamos los versículos 34 y 35 de este capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Tenemos aquí 3 preguntas. Y aunque estas 3 preguntas son sencillas, las respuestas no lo son y por tanto no se dan. En primer lugar, nadie entiende la mente del Señor. Esta es la respuesta que se puede dar a la primera pregunta. La ambición de Pablo era conocerle a Él. Él expresa este sentimiento allá en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10, cuando dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En segundo lugar, ¿quién ha servido de consejero a Dios? Nadie puede aconsejar a Dios. El Señor Jesús nunca pidió consejo cuando Él estaba acá en la tierra. Dios nunca pide ni recibe consejo de sus criaturas. Las mesas directivas de algunas iglesias creen que le están dando buenos consejos a Dios. Pero, amigo oyente, Dios no necesita nuestro consejo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 5, Jesús le preguntó a sus discípulos dónde ellos podrían comprar suficiente comida para dar de comer a 5,000 personas. Hizo esta pregunta para llamar su atención y no porque necesitaba su consejo. El Señor ya sabía lo que iba a hacer antes de hacer esa pregunta. Y el hecho es que no siguió su consejo cuando se lo dieron. Los discípulos querían que las multitudes se volvieran a casa, pero Jesús quería alimentarlas. Ahora, en tercer lugar, ¿quién ha dado alguna cosa a Dios que le haya puesto a Él en una posición embarazosa de deber alguna cosa a alguien? Amigo oyente, Dios no paga sus deudas porque no tiene ninguna. Si le fuera posible a usted darle algo a Dios, Él le debería algo. Es por eso que hay tantos cristianos pobres. Dan tan poquito a Dios. Dios no es deudor a nadie. Si alguien le da a Dios algo, Él lo devuelve y le devuelve más. Y el versículo final de este capítulo 11, versículo 36, dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este versículo nos lleva a las alturas. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Alguien ha llamado a este versículo la apóstrofe más sublime que jamás existiera, aun en las páginas de la inspiración misma. La expresión de Él quiere decir que Dios es la causa y el origen todo suficiente de todo. Las palabras por Él quieren decir que Dios es el poderoso sustentador y obrero. Usted recuerda que ayer en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 17, el Señor dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y las palabras para Él quieren decir que Dios ha de llamar a todos para responder ante Él. La gloria pertenece a Él por todos los siglos. ¿Robamos a Dios de su gloria por atribuirnos a nosotros mismos las cosas que no debemos atribuirnos? Tengamos en cuenta que la gloria pertenece solo a Él. Y así concluimos este estudio del capítulo 11 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos.